Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gabriela Botello, soy pastora enviada del Centro Misionero de Formación Integral, CENFI. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de planificación. Soy de ese tipo de personas que les gusta mucho ese tema de planificar. Y bueno, hay pros y contras en cuanto al tema de planificar. Por ejemplo, los pros te ayuda a ubicarte en cuanto a metas, en cuanto a cosas que tienes que hacer, te ordena de alguna manera. Contras, que muchas veces cuando esa planificación no sale tal cual, bueno, eso puede ser un poco frustrante. Antes sentía que me pegaba mucho esa parte de cuando no se podían hacer las cosas o no salían como yo quería. En los últimos tiempos me he dado cuenta que para nada eso es conveniente, ¿no? Lo cierto es que cuando anotamos cosas, planificamos cosas en el año, a mitad de año, en el momento en que nos sentamos, nos gusta que salgan esas cosas. Y no siempre pasa así. Algunas veces Dios tiene otra planificación. Y cuando digo esto, quiero decir, esa planificación de parte de Dios, que aunque no era como tú pensabas, igualmente te va a conducir a ese propósito que Dios tiene para ti, a esa plenitud que el Señor quiere para nosotros. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, y es lo que estoy convencida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, bien, te traigo un personaje que, bueno, Dios le dio un giro a su planificación. Y bueno, se trata de Jonás. Entonces vamos a estar hablando de algunos puntos. El primer punto dice así: Jonás tenía sus razones. Y quiero comenzar entonces en Jonás 1:2, donde dice una orden para él, y la orden es la siguiente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces ya por acá podemos ver que Jonás era un profeta y que recibió una orden. Y me gusta mucho ese levántate, porque siento que muchas veces Dios nos indica, nos da instrucciones. Ese levántate a orar, levántate a estudiar la palabra, levántate en fe, levántate con tal idea que te di para un trabajo, levántate a perdonar, levántate a pedir perdón, levántate, y no siempre lo hacemos de inmediato, ¿no? Y no siempre lo hacemos de inmediato porque muchas veces nos agarramos del contexto. Y cuando digo nos agarramos es nos justificamos del contexto. Entonces quiero comentarte, porque así fue el caso de Jonás. El contexto de Jonás no era fácil. Él había recibido la orden de ir a Nínive como una ciudad importante de Asiria, donde dicen los historiadores que esa ciudad era idólatra, era cruel también. Eso se decía acerca de esa ciudad. Era supersticiosa y su justicia se había pervertido. Entonces, como no era fácil llevarle un mensaje en ese contexto, porque no iba a ser de la manera, Jonás pensaba que no iba a ser bien recibido, mejor dicho. Entonces, bueno, ese era el contexto en el caso de Jonás. En nuestro caso, pueden estar pasando muchas cosas que pueden ser realmente esa excusa para no accionar aquello que Dios nos ha dicho. Sin embargo, el Señor dice: levántate, 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 levántate. Entonces ese tema de postergar aquello que Dios nos ha dicho es algo lo cual tenemos que reconocer y pasarnos el switch y accionar. Entonces, bueno, ese primer punto por ahí. El segundo punto lo titulé Jonás cerrado como una caja fuerte. Continúa la historia. Después que Jonás recibe esa instrucción, Dios le dice
hay una respuesta de parte de Jonás. Fíjate, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué te digo? Este Jonás obstinado, Dios le había dado una indicación, pero él se metió a hacer lo contrario. Le dijeron vamos a la derecha y Jonás se fue directamente a la izquierda y ya conocimos parte de sus razones, pero ahí estaba un Jonás empecinado. Y lo traigo porque muchas veces podemos ser así de obstinados en cuanto a las cosas que Dios nos señala. Pero ¿qué fuera pasado si esa obstinación de Jonás de no seguir la instrucción fuera sido al revés? Si él fuera sido obstinado, se fuera metido entre ceja y ceja, el que iba a cumplir eso que Dios le había dicho. La historia fuera sido muy diferente y fuera resuelto él las cosas seguramente sin pasar por toda esa complicación que le tocó pasar. Entonces me hacía pensar, oye, a veces tenemos esa conducta, a veces asumimos esa forma obstinada de no voy a hacer tal cosa o todavía no es el momento y el tiempo no se detiene y después entonces vienen las culpas. Quizás a ti también te ha pasado así. Y yo quiero decirte hoy, no sirve de nada la culpa. Yo creo que es de los peores sentimientos que podemos tener. Y la verdad es que si algo ya pasó, es el momento perfecto para dejarlo ir y plantarnos en continuar, en proseguir, en direccionarnos a aquello que el Señor nos ha indicado. Entonces, a veces nos machacamos mucho nuestra falla, nuestra debilidad, y fíjate lo que dice 2 Corintios 12:9. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, señores, sí, quizás lo tuyo, tu falla, es tu temperamento, que quizás tu dificultad es la procrastinación, el postergar las cosas. Si ese fuera el caso, quizás hasta ahora esa situación ha sido una lección para que tú puedas dar tu testimonio para bendecir a otras personas. Entonces, pídele al Señor, agárrate de esa gracia y busca la manera de hacerlo distinto. Así que, bien, vamos a continuar con el punto número 13. ¿Por qué? Porque es el que corresponde y yo lo titulé Dios es soberano. Bien, fíjate lo que viene pasando en la historia. Jonás quería irse lejos. En esa decisión toma un barco. En ese barco comienza su travesía y comienza una tempestad muy grande. Y resulta que entre las personas que estaban ahí empiezan a orar a sus diferentes dioses, algo está pasando. En ese momento Jonás estaba dormido, lo llaman y le dicen: hey, clama a tu Dios. Entre que está pasando todo esto, dice la palabra que los hombres echan suertes para ver quién era el responsable de que estuviera pasando aquello. Y entonces la suerte cae sobre Jonás y le dicen: hey, tú eres el responsable, algo está pasando contigo, echa tu cuento. El punto es que a Jonás lo terminan lanzando de la barca en la cual iba, del barco en el cual iba. Y entonces eso está relatado en Jonás 1:15. Dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y terminaron aquellos hombres y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Continúa esa historia y dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Por eso te decía que Dios es soberano. Por encima de nuestra planificación, por encima de nuestras decisiones, el Señor tiene una. Y a veces cuando nos ponemos así, tú sabes, el Señor igualmente nos va por amor a nosotros, como te dije al principio, para que podamos tener vidas plenas, en plenitud de gozo, podamos cumplir su propósito en las diferentes áreas que Él nos ha entregado, en nuestra área de relación con Él, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros ministerios. El Señor tiene un propósito y Él nos va a encarrilar hacia ese propósito. Entonces su soberanía, su poder es superior. Entonces, como te lo estoy explicando, pasó en la historia de Jonás. Jonás es tragado por este pez. No muere cuando lo lanzan del barco, no muere, no se ahoga, sino que es tragado a través de este pez. Y el libro de Jonás revela justamente ese dominio que tiene el Señor, esa soberanía del Señor. Entonces, a veces nos angustiamos de más, a veces, como te dije, sentimos culpa por el pasado. Y resulta que el Señor está en control de todo. Y resulta que debemos descansar de que Él tiene a cada uno de nosotros bajo un plan y nos está guardando. Y lo que nos corresponde es ser temerosos. Y lo que nos corresponde es todo el tiempo ir con ese deseo de Señor, muéstrame, Señor, encamíname. Y si de pronto con mi lápiz, que así se titula, lápiz y borrador se titula esta palabra, si esta planificación no era así, entonces agarro mi borrador y borro y vuelvo a escribir con mi lápiz una nueva planificación, sin culpa, sin angustia, por el contrario, confiando que estamos bajo una soberanía y bajo un poder que va por encima de nosotros mismos. Vamos al cuarto punto, que se titula Nueva Oportunidad. Y esta nueva oportunidad es para ti, es para mí. La puse nueva oportunidad para mí y para con otros. La historia continúa. Jonás reconoce que debía cumplir con lo que Dios le había mandado. Jonás no quería para nada al pueblo de Nínive. No los quería, no los tenía en estima. Y esa era la razón por la cual no quería ir a profetizar lo que Dios le había dicho, ¿no? Sin embargo, en Jonás 2.8 dice, Jonás 2.9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Jonás se encarrilaba a lo que Dios le había encomendado. Y entonces, fíjate lo que ocurre más adelante. Cuando Jonás toma su decisión de ir a hacer lo que Dios le había dicho, dice la palabra que el rey de Nínive tiene temor y comienza un ayuno de los hombres, de los animales. Dice que rompe sus vestiduras, que también se cubre con ceniza. Y todo esto lo hace el rey de Nínive, pensando que quizás Dios se arrepienta de lo que tenía, del castigo que tenía para ellos. Eso está en Jonás 3.9. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Bien, una curiosidad que encontré por ahí, la ceniza. La ceniza era muy empleada en la cultura bíblica para expresar arrepentimiento cuando se cometía alguna falta contra Dios y se quería hacer penitencia. Las personas se cubrían con ceniza desde la cabeza. Entonces, todas estas cosas que el rey de Nínive hizo tuvieron un efecto. Y el efecto fue que Dios vio lo que hicieron. Eso lo dice el versículo 10. Se dio cuenta de que dejaban su mala conducta y entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado
y no lo llevó a cabo. ¿Qué tal? Siempre Dios, cuando ve un arrepentimiento sincero, dice la palabra, cuando nuestro corazón está arrepentido, pueden pasar cosas como estas. Que el Señor diga, ¿sabes qué? Otra oportunidad para ti. Y me parece maravilloso porque que es refrescante saber que Dios tiene segundas oportunidades para nosotros. Y qué bonito cuando reconocemos que tenemos una segunda oportunidad, pero también somos bondadosos para dar segundas oportunidades a otros. Para aceptar que Dios también dé otras oportunidades. Muchas veces podemos ser tan duros en juzgar cuando no entendemos lo que otras personas hacen, y resulta que el Señor nos da oportunidades a nosotros y le da oportunidades a otras personas, aun cuando esas personas también tienen fallas y se equivocan. Y entonces qué maravilloso poder alegrarnos de que el Señor también le dé esa oportunidad a la otra persona. De ninguna manera molestarnos del hecho de que el Señor tenga un trato particular con alguien más, porque no conocemos la dinámica de Dios para con esa persona. Entonces qué maravilloso que el Señor, a pesar de que había idolatría, a pesar de que había tantas cosas que le desagradaban, Él les dio esa segunda oportunidad a Nínive. Entonces, bueno, ya con esto vamos al último punto, el punto número 5, que lo titulé Lección para Jonás de parte de Dios. Continuamos en la historia y dice Jonás 4, 1 y 2. Jonás 4, 1. Dice, a Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Eso lo conectamos. Venimos justamente de comentarles que el Señor le había dado una segunda oportunidad a Nínive, que no había hecho como el castigo, que no había cumplido el castigo que tenía preparado para ellos. Entonces dice que a Jonás no le gustó para nada, se enfureció, y en otras versiones dice que se apesadumbró. Jonás se desanimó, se molestó. Y fíjate lo que pasa acá justamente. En Jonás 4:4 dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? O sea, Dios le pregunta a Jonás, ¿pero por qué te molestas tanto? Por el hecho de que yo tuviera esa gracia para con Nínive. Jonás no lo entendía, pero no tenía por qué entenderlo. Nosotros no tenemos por qué entender, como te decía, el proceso de Dios con alguien más. Esta pregunta de Dios vuelve a pasar con Jonás, porque dice la historia que Jonás se fue a acampar a un sitio y el Señor hizo nacer una calabacera. Una calabacera era una especie de planta, una especie de planta grande que le cubría a Jonás. Resulta que esa calabacera creció justo encima de Jonás y lo libró del malestar que tenía. Esa historia continúa y al día siguiente Dios manda un gusano, y ahí es cuando te digo que viene la lección para Jonás, porque ese gusano se come esa planta y Jonás se molesta mucho del hecho de que Dios, después que había hecho crecer esa hermosa planta, entonces permitiera que esa planta muriera. Jonás no lo entendió y se molestó. Y entonces es cuando vuelve Dios a decirle, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo, hasta la muerte. Y dijo Dios, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales.
Preguntó Dios. Para ahí está justamente la reflexión, ¿no? La reflexión para Jonás. Y qué tremendo, porque a veces somos tan duros para con otros, y en esa forma dura muchas veces esa misma forma la asumimos con nosotros. Decimos, no, es que fulano no tenía que haberlo hecho así, es que fulano sigue errando en lo mismo, y resulta que no nos damos cuenta de que a veces esa misma forma tan dura que tenemos con otros, también la tenemos con nosotros. Entonces, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos perdonadores, y esa forma de perdón es la que Dios manifestó con el pueblo de Nínive. Es importante que podamos aceptar el perdón de Dios para con los demás, aceptarlo para con nosotros, aceptar la gracia de Dios otra vez para con los demás y para con nosotros. Toda esta historia de Jonás habla de muchas cosas. Por ejemplo, de la misericordia que Dios tuvo, del perdón que Dios tuvo, y de cómo esa planificación que muchas veces nos hacemos puede cambiar, y si cambia no pasa nada, porque lo importante es que podamos tener con nosotros siempre ese borrador, borrar aquellas cosas que de repente no eran o no salieron como nosotros pensábamos, y volver a escribir con ese lápiz, bueno, Señor, si tú quieres que por acá me conduzca, pues entonces yo agarro y otra vez, sin ningún tipo de reproche, me encamino a aquello que tú quieres, y para poder cumplir la comisión que me mandas en las diferentes áreas de mi vida. Entonces, señores, lápiz y borrador. El lápiz para planificar y el borrador para replanificar. Y ya por último quiero cerrar con una palabra que dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Muchas veces cuando las cosas no salen como queremos, sentimos temor. Sentimos temor. La sociedad nos dice que hay edades para cumplir ciertas cosas, y a veces esas edades se pasan y sentimos temor. El área económica siempre es atemorizante, que si la salud, que si tantas cosas que están pasando, que de pronto no tienen que ver con ese plan que queríamos. Y Dios te dice esta palabra en Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo, no te angusties, te fortalezco, te ayudo, te sostengo y te doy la victoria. Entonces, con esta palabra, hermanos, quiero hacer una oración por todas las personas que vieron este mensaje. De más de decirte que pues estoy muy contenta de que estés acá con nosotros, y bueno, vamos a orar entonces. Gracias, Dios, te doy por este día maravilloso. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas que escuchan este mensaje. Bendícelos, ayúdalos. Padre, direcciónanos a aquello que tú quieres. Padre, que tengamos esa disposición para entender los planes que tienes, para entender tu dirección, para accionar en aquello que tú nos has dicho, Dios, para levantarnos en aquello que tú nos has encomendado. Padre, con ese lápiz para apuntar aquellas cosas que tú quieres en las diferentes áreas de nuestra vida, Dios. Padre, para borrar, Señor, aquellas cosas que no salieron como queríamos. Padre, para borrar, para perdonar aquellas cosas que simplemente no fueron, Dios, como tú querías, Señor. Ponemos delante de ti, Dios, cada cosa, cada día, cada cosa que vamos a hacer. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todos los que están por acá, Dios. Guíanos y condúcenos siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señores, un gusto para mí haber compartido con ustedes esta palabra. Súper contenta. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y nos volvemos a ver la próxima semana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao, chao.